Evolución 2021 con Claudia Asúnzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, Shalom. Soy Claudia Asúnzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. Cuando Sócrates le preguntó al oráculo cuál es el mayor conocimiento al que el hombre puede aspirar, le contestó: conócete a ti mismo. No hay conocimiento más elevado. Si no encuentras dentro de ti lo que buscas, no lo encontrarás en ninguna otra parte. Hoy vamos a platicar, queridos amigos, de conocernos a nosotros mismos. Y vamos a platicar para ello del enegrama, que es una herramienta para el autoconocimiento y la sabiduría interior. Tengo el gusto enorme de que me acompañe desde Chile Pablo Valladares Loncomilla. Él es maestro, instructor de enegrama y cuarto camino, músico y compositor, empresario y consultor. Gran parte de su vida la ha dedicado al estudio profundo de la mente humana, a las leyes universales del misticismo y de diferentes corrientes de pensamiento. Pablo es fundador y director del Instituto Pablo Valladares, allá en Chile. Pablo, bienvenido a Evolución 2021. Un gusto enorme tenerte aquí en este programa. Muchas gracias, el gusto es mío, es un honor, le agradezco la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Pablo, muy bonitos tus apellidos. Loncomilla, tu segundo apellido. Me contás que es un apellido propio. De origen mapuche, sí, de origen de pueblo originario acá en Chile, de los mapuches en realidad, sí. Muy bonito tener un apellido así, pues propio de las etnias de nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Por supuesto. Latinoamericanos. Sí. Muy bonito. Pablo, vamos a empezar, como siempre digo yo, por el principio. ¿Qué es esto del enegrama? El eneagrama, bueno, el eneagrama tiene un origen de varios siglos, es muy antiguo, de hecho se desconoce su origen exacto. Las escuelas más antiguas que han hablado de él, del eneagrama, como el sufismo y otras más, que tienen más de 3.000 años, hablan de que el eneagrama es mucho más antiguo que eso, y que tiene un origen, podríamos decir, espiritual místico, porque fue entregado por, se podría decir, un conocimiento superior, o sea, se habla de mundos superiores, o una sabiduría superior, que no fue diseñado ni creado por ningún ser humano, sino que le fue entregado este conocimiento, sabiduría. Eso es lo que se conoce desde lo más antiguo del eneagrama. ¿Pero que le fue entregado a quién, perdón? Bueno, lo que se ha difundido el eneagrama tiene que ver sobre todo con ciertas corrientes o escuelas vinculadas al Medio Oriente, ¿sí? Se hablaba de la hermandad Salmoún y otras más, también el sufismo, que fue entregado a ese tipo de escuelas, de ahí apareció y surgió. De hecho, otros difusores importantes como George Gurdjieff, padre del Cuarto Camino, John Carichazo, que fue también maestro de Claudio Naranjo y otros, estudiaron en estas escuelas del Oriente y ahí recibieron también parte de este conocimiento según su propio relato. Así que la referencia que tenemos es de la zona del Medio Oriente, pero también es misterioso porque estas escuelas, llamadas por algunos como escuelas madres antiguas de siglos, transmitieron esto por vía oral a un grupo selecto de personas a través de la historia. Así que tampoco se conoce como la dirección exacta ni la fecha de origen de esta transmisión. Así que hay un misterio ahí. Hay un misterio, lo comenté
en algún programa reciente que mucho del conocimiento místico en realidad no se conoce con exactitud su origen, ni de dónde viene, ni qué tan antiguo que es, pero que es parte de este conocimiento ancestral que está en la humanidad y que forma parte de, pues quizá de una gran verdad, ¿no? Así es, sí, quería decir que el conocimiento místico en su origen, no importando el lugar geográfico en que se originó, podemos hablar del chamanismo en México, la teosofía, el budismo y otras corrientes importantes, el hinduismo, siempre tienen una como raíz común, principios muy similares o comunes. ¿Sí? Tienen una raíz común, ¿no? La gran verdad universal, y en realidad el pararnos a pensar de dónde vienen o cuándo empezaron es perdernos en detalles que no tienen importancia. Su importancia es el conocimiento, lo que nos aportan, pero sí quisiera, para que quedara un poquito más claro para la gente que nos escucha, ya van varias veces que habla de los sufis. Yo aquí a nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos, les he comentado varias veces que, por ejemplo, la Kabbalah es la mística judía. Una cosa es, por ejemplo, la religión judía y otra cosa es la mística hebrea. En el caso del sufismo estamos hablando de la mística del Medio Oriente, de la mística árabe. Ojo, no estoy hablando de la religión islámica, estoy hablando de la mística árabe, que es mucho más antigua que la religión islámica. Así es, así como existe también un cristianismo que se llama esotérico, también a diferencia del cristianismo que se transmitió, por ejemplo, la Iglesia Católica y otras más. Entonces, hay una diferencia entre eso, absolutamente. Okay. En todas esas escuelas, sí. Oye, pues, platícanos un poco. ¿Hablamos de Gurdjieff o hablamos de cómo funciona el eneagrama? Tú dime. Bueno, voy a hacer un nexo para que se comprenda cómo se conoció y lo que se conoce actualmente también, porque se conoce del eneagrama mucha diversidad. Aparecen libros de eneagrama asociados a la astrología, asociados a la Kabbalah, asociados a los chakras, asociados a un montón de temas, hasta el cristianismo, etc. Entonces, voy a hablar un poco de eso brevemente. Con Gurdjieff lo presenta el eneagrama como este mapa de sabiduría donde aparecen leyes universales. Dentro de la figura, George Gurdjieff es de origen armenio, que para nosotros sería como ruso, y fue un pensador o sabio que durante toda su vida estuvo en busca del conocimiento y la sabiduría. Y en esta búsqueda conoció mucho, por supuesto, distintas regiones, viajó por el mundo y finalmente tuvo contacto con estas escuelas madres, donde lo recibieron y estuvo recibiendo una instrucción por varios años ahí. Luego él emerge de estas escuelas y empieza a difundir estas enseñanzas que él presentaba siempre como no enseñanzas personales, sino que le habían sido transmitidas a él por estas escuelas como generación en generación. Estamos hablando siglo XIX. Siglo XIX, claro. Gurdjieff, claro. Y Gurdjieff, en ese punto, él plantea y arma lo que es su propia escuela, llamémoslo así, que llamó el Cuarto Camino. Y a través de esta escuela hizo difusión en el mundo, principalmente fue a Estados Unidos, se radicó en Francia, después, etc. Y formó esta escuela donde transmitió parte de estos conocimientos, y dentro de estos conocimientos apareció el eneagrama, también asociado por las danzas sagradas que también se practican con la imagen del eneagrama, etc. Así que esa fue la primera, como en Occidente, llegada del eneagrama bien fuerte que hubo y que se conoció, el diagrama. Ahora bien, lo importante de la enseñanza de Gurdjieff en ese sentido con el diagrama era la enseñanza mística, porque este diagrama, que es un círculo con un triángulo central y 6 líneas que tocan dentro del círculo, Gurdjieff, claro, hablaba como también hablan algunas escuelas místicas sufíes, los sufíes del círculo como una totalidad, la unidad, el ser, bueno, Dios también podríamos decir, el triángulo como lo que se conoce como ley de 3, una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizante, que eso forman parte de toda la creación en el universo, y hay una ley de 7 ahí, que es una ley de vibración, que aparece también en las escuelas pitagóricas y otras más. Entonces, eso aparece en esta imagen de la inicial de Gurdjieff, esta transmisión mística de leyes universales y también del encuentro en la búsqueda o reencuentro con el ser.
Posteriormente, en los años 70, surge un movimiento, lo que podríamos denominar después, autodenominó como el Eneagrama de la Personalidad. Porque así como mencioné a Óscar Ichazo, de origen boliviano, que fundó el Instituto Arica, él hizo clases en Arica, se llama así el instituto porque se empezó sus clases en la ciudad de Arica, el norte de Chile, y ahí tuvo varios alumnos. Dentro de los alumnos destacados, Claudio Naranjo y otros más, que participaron en este grupo Arica, y luego se radicó el Instituto Arica en Estados Unidos. Bueno, y ahí Ichazo presentó lo que él llamó también protoanálisis, que era también una descripción tipológica del ser humano en varios aspectos. Con esa información, Claudio Naranjo y otros desarrollaron principalmente lo que se conoció como el eneagrama de la personalidad, o sea, los eneatipos o rasgos, caracterologías psicológicas. O sea, se habló de 9 eneatipos principales, que son los característicos del ser humano, con ciertas descripciones mentales, emocionales, físicas, sensoriales. Y ahí empezó una difusión muy grande, porque los que participaron en este grupo empezaron a escribir libros desde su propia visión. Había, según relato de Claudio Naranjo y la Escuela Arica, gente de las escuelas jesuitas, científicos, psicólogos, terapeutas de distintas escuelas, y después cada uno de ellos, o varios, hicieron difusión escrita de lo que habían aprendido, en contra, entre paréntesis, como anécdota de lo que habían firmado, porque Óscar Ichazo les hizo firmar un texto, según dice Naranjo, en que no podían hacer difusión, que ese conocimiento se lo había entregado él, pero era personal. Pero no hicieron mucho caso al texto y aparecieron literatura de todo tipo del eneagrama. Y es por eso que existe tanta literatura de difusión con distintos enfoques, desde enfoques más, los jesuitas, por supuesto, con su propio enfoque, los más místicos o psicológicos. Lo que se conoce en Occidente muy fuerte ahora, que es muy fuerte en Estados Unidos y en España, es sobre tipologías psicológicas, o sea, el fenómeno de la parte psicológica, y al eneagrama se le ha, puesto encima muchas teorías psicológicas desde el psicoanálisis, de cosas junguianas o de otras escuelas. Ese no es el eneagrama original o la enseñanza mística original en leyes universales, pero se ha popularizado mucho, así que la persona en general es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Porque como trabajo de autoconocimiento, como tú mencionabas muy bien, es una herramienta terapéutica muy, muy interesante. Muchos terapeutas, psicólogos la utilizan en el diagnóstico inicial de muchos pacientes. Así que eso más o menos en líneas generales, por supuesto, un desarrollo, imagínate lo complejo, de lo que se conoce del eneagrama. Algunas personas conocen más de las escuelas como místicas de Gurdjieff y otros conocen de las escuelas más vinculadas al área psicológica o eneatipos, y todo lo de Claudio Naranjo y otros más. Así que no sé si queda claro más o menos eso. Queda perfectamente claro, te lo agradezco. ¿Podemos hablar del eneagrama como herramienta de autoconocimiento? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que nos sirve? Bueno, cuando uno habla de autoconocimiento, por supuesto, como tú citabas muy bien a Sócrates, y bueno, en escuelas mucho más antiguas se habla del conócete a ti mismo, no solo en la escuela socrática. El autoconocimiento implicaría, claro, yo leo eso y me voy a mi casa y digo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me conozco a mí mismo? Eso. Y eso es lo que tengo que observar. Claro, ok, yo quiero conocerme a mí mismo. ¿Cómo hago eso? Entonces, ahí el eneagrama se presenta como una herramienta muy poderosa porque hace una descripción de fenómenos conscientes e inconscientes, un conjunto de rasgos del ser humano, como un mapa descriptivo de características mentales, emocionales, sensoriales, físicas del ser humano. Entonces, con las cuales nos podemos identificar, que cuando uno en el trabajo psicológico se da cuenta de que uno tiene más rasgos de un eneatipo. Y a través de ese estudio profundo del eneatipo, del eneagrama, puedo ir viendo facetas inconscientes mías. Porque la gran dificultad del ser humano para conocerse a sí mismo es lo que está descrito también en escuelas de psicología moderna, que hay aspectos que son inconscientes en nosotros, aspectos que eres inconsciente para la mayoría, para que entiendan, son aspectos que son invisibles para mí, que no los puedo ver y que tampoco los controlo, no tengo control de esos fenómenos, solo sé que a veces se manifiestan y no sé por qué. Por eso surgen las dudas de las personas cuando dicen, yo no sé por qué me pasa siempre esto, por qué siento esto, no quisiera sentir así, no quisiera pensar así, no quisiera actuar así, pero es como un impulso, y lo vuelvo a repetir, los patrones de respuesta constante, negativos en algunos casos. Hay personas que dicen,
tengo puras relaciones malas, ¿no? En el lenguaje coloquial, y no sé, vuelvo a repetir el mismo patrón y no sé por qué. Claro, eso Sí, explica siempre me fenómenos. pasa esto, siempre me pasa aquello, Absolutamente. esos tipos de cosas, y no sabemos por qué siempre nos pasa, y luego los malos son los de afuera, ¿no? Exactamente. Y bueno, hay que asomarse a ver en el espejo y decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Será que si siempre me peleo con todo el mundo, a lo mejor el que la anda regando soy yo, ¿no? Claro, claro. Yo les digo en los cursos que hago, les digo, siempre tienen que pensar que siempre tiene que ver conmigo. Que claro, uno le quiere echar la culpa al empedrado, ¿no? Desde mis padres hasta mi pareja o mi jefe, jefa, siempre es el empedrado la culpa, los que tienen todos los demás la culpa de mi vida. Y en realidad uno debería mirarse hacia adentro y darse cuenta que muchas de las acciones, actos y situaciones que estoy viviendo, en realidad soy responsable yo, en base a mi inconsciencia, a factores inconscientes que no puedo ver. Entonces, el trabajo del autoconocimiento es vital porque implica una mirada interior, lo que habla también el esoterismo, ¿no? Existe lo exotérico, que es lo externo, y lo esotérico, que es lo interno. Es volcarnos nuevamente a nosotros de una manera a través de la observación de sí, la atención, y reconocer ciertos aspectos que antes eran invisibles o inconscientes para mí. Hacer consciente lo inconsciente. Y eso es transformador inmediatamente, porque puedo darme cuenta de esos patrones mentales, emocionales, físicos, que repito y que son dañinos para mí, y tengo la posibilidad de cambiarlos, transformarlos. Es clave eso en el trabajo del autoconocimiento. En la escuela de Gurdjieff se decía, a través de la atención, a través de volcarnos hacia nuestra interioridad, a través de la observación de sí y la atención, puedo finalmente hacer un estudio de mí mismo, un estudio de sí que llama, conocerme a mí mismo, aspectos que tengo, y a través de eso es el camino para la transformación, cambio, la evolución o el desarrollo de la conciencia. Así que es clave, no hay otro camino. ¿Sabes qué, Pablo? Lo que pasa es que a veces le sacamos la vuelta al trabajo interno, ¿no? O porque no le damos importancia, estamos en este mundo mundano del pragmatismo, hay que producir, hay que trabajar, no le damos importancia entonces, o a veces también por miedo, porque el trabajo interno es un asunto fuerte, ¿no? Sí, claro. Bueno, varias escuelas plantean, yo a veces bromeo con mis alumnos y les digo, algunas escuelas chamánicas hablan de la noche oscura del alma, ¿no? Otros debes enfrentar tus demonios, y otras imágenes que un poco, yo digo, aterrorizan, ¿no? El fenómeno es que yo siempre, en estas escuelas iniciales se habla de Gurdjieff sobre todo hablaba él, que nos hemos identificado con ciertos factores. No en ese lenguaje de identificación, no en el lenguaje moderno que conocemos. Para las escuelas místicas desde Gurdjieff, identificarse es asignarle un valor a algo que no lo tiene realmente, pero yo le asigno ese valor como algo vital en mí. Hay una pérdida de ser. Mi ser es todo eso, se totaliza en eso. En el fondo, si yo no tengo eso, no tengo nada, no soy nadie. Podría poner una imagen como decir, si no tengo un buen trabajo o no tengo éxito en la vida, yo no soy nadie. Si no tengo un hijo, no soy nadie. Si no tengo esto, no soy nadie. Entonces, siempre está esta imagen del ego proyectada a lo exterior. Entonces, por eso tenemos miedo, porque hay una imagen irreal, una ilusión metafísica con respecto a eso. Mi ser no depende de lo externo, mi ser no es carente de nada, sino que eso aparece en la figura de mi personalidad. Mi ser es integral, mi ser espiritual es integral, pleno, trascendente y autoevolutivo. Entonces, el error es identificarse con la imagen del ego, ¿sí? Del ego como carente, que tiene que completarse, que necesita de otras cosas para ser feliz, pleno o plena. Si no tengo eso, no puedo ser feliz. Y pasa, por ejemplo, me ha pasado en grupos que hay personas que me dicen, yo sentía que tenía una autoestima baja, así que me dediqué a estudiar mucho. Y así que tengo algunas maestrías, tengo 2 doctorados, etc. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento igual, o sea, no cambió mi sensación de inseguridad, de miedo, de que yo no valgo, por más que tenga estos títulos académicos. Porque no se hizo el trabajo interno, ¿no? No se trabajó desde adentro. O a veces no nos gusta descubrirnos con inseguridades, con miedos. A veces no nos gusta descubrirnos, ay, mira, si soy envidiosa y yo pensaba que era súper linda,
¿no? Claro. Yo pensaba que yo era un sol de la creación y resulta que sí soy bien rencorosa, ¿no? No Claro, nos por gusta supuesto. ver nuestra oscuridad, pero como bien decías tú, hay que pasar por la noche oscura del alma para que vuelva a amanecer. Claro, Carl Jung, perdón, Carl Jung hablaba de lo que tú decías, integrar lo que llamaba la sombra, esos Claro, aspectos interiores que rechazamos, oscuros en nosotros, hasta demonizamos. Y mucha gente me dice, esos aspectos a veces son malos, son puras cosas malas. Le digo, no, en algunos casos hay personas que tienen rechazado su ternura, su sensibilidad o su fragilidad, es algo que ellos ¿cierto? no quieren contactarse, así que no son solo contenidos oscuros ¿Cierto? así que es importante integrar elementos inconscientes que están ahí, porque eso nos va a dar una integralidad como seres también. Entonces es importante verlo. Yo no puedo ordenar mi casa ni integrar nada si no lo estoy viendo. Como yo digo, y me dice, ordena una bodega, está toda la luz apagada. Yo digo, ¿cómo voy a ordenar esta bodega si no veo nada? Por supuesto que no puedo ordenar nada, no sé ni lo que hay ahí. Entonces, lo ideal es poner luz. Eso es la luz de la conciencia, poner luz en mi interioridad para ver. Y de ahí puedo transformar y desarrollarme. ¿Sí? Claro, claro, y le tenemos mucho miedo a nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Pero pues eso es lo Sí, que claro. nos hace ser humanos. Comentaste en varias ocasiones, vamos a clavarnos en esto del enegrama de la personalidad. Comentabas de los eneatipos. ¿Qué son los eneatipos? Los eneatipos son estructuras de personalidad con rasgos mentales, emocionales, sensoriales, incluso físicos también. Un conjunto de estructuras. Cada eneatipo está descrito como una especie de mapa caracterológico de características mentales específicas, emocionales, sensoriales, físicas. Entonces, que son 9, en el eneagrama aparecen como 9. Existen escuelas que hablan de subdivisiones, ese es otro tema, pero principalmente 9 eneatipos en que la mayoría del ser humano estaría representado de una manera muy clara. Eso es básicamente los eneatipos. A ver si lo podemos aterrizar para que la gente que nunca ha oído hablar de esto pueda imaginárselo. Tenemos una figura que es de geometría sagrada, vamos a decirlo así, que para que ustedes las identifiquen, aprovechando que este programa es pregrabado, yo se los voy a poner en el anuncio del programa. Esta figura tiene 9, quedamos que son, ¿verdad? 9 puntos. 9 puntos, y cada uno de estos puntos corresponde a un eneatipo. Así es. Estos eneatipos corresponden a ciertas características de personalidad y a ciertas características físicas también. Me dices, tenemos un problema de tiempo y hay que aprovecharlo mucho. Sí. Así como de volada, platícame un poquito de cada eneatipo. Bueno, voy a partir desde tríadas. En el eneagrama, para hablar rápidamente, se habla de 3 tríadas principales, que son orientaciones que tienen esta estructura de personalidad. Hay una tríada que se denomina tríada emocional, que son tipos de personalidad que están orientados más a la emoción o al sentimiento. Ahí están los eneatipos 2, 3 y 4. ¿Sí? Pensando como reloj en estos 2, 3 y 4 son los de la tríada de la personalidad, del emocional. Después, los eneatipos que continúan 5, 6 y 7 como un reloj son de la tríada que se conoce del pensamiento. O sea, este tipo de personalidad se orienta más hacia el pensamiento que hacia la emoción y el sentimiento. Y los que continúan, eneatipos 8, 9 y 1, son la tríada del cuerpo, lo sensorial, el hacer. Entonces, estos eneatipos están más asociados a eso, al hacer, a lo instintivo, más que a lo sensorial, más que a lo emocional o sentimental y ni a lo del pensamiento. Eso en líneas generales, 3 tríadas. Ahora, podría tomar alguno de la tríada. El eneatipo 2. El eneatipo 2 es un carácter de la tríada emocional, es un carácter extrovertido, es un carácter emocional extrovertido. Está descrito dentro de los esquemas del eneagrama como el orgullo. ¿Por qué aparece este descriptor? Porque está mostrando qué es lo que le impide a esta estructura de personalidad para integrarse y cómo se representa en el orgullo, es un núcleo que está ahí. Entonces nos preguntamos, ¿qué sería el orgullo?
Bueno, el orgullo es una sobreexaltación de mi valía, es decir, yo no necesito a nadie, yo estoy muy bien solo, sola, etc. Yo no dependo de nadie, ni quiero depender en el fondo, yo no quiero tener, en el fondo, depender de nada y nadie, ¿sí? Yo estoy muy, muy bien, así diría un orgulloso de sí mismo. El punto es que nos está mostrando solo la cáscara de la personalidad, porque ese orgullo, este discurso que tiene esta estructura de personalidad, esta personalidad está sobrecompensando lo opuesto en la balanza, que es un complejo de inferioridad. Es una estructura de personalidad que en su inconsciente siente que no vale, que vale muy poco, que no es visto, que es invisibilizado. Eso por su experiencia en la infancia, por supuesto, que es largo relatar, pero digamos eso. Entonces, a nivel intrapsíquico más profundo, esta, digamos, persona, tomémoslo, siente que no vale, pero esta sensación es tan dolorosa que necesita psíquicamente compensarla. La psique funciona igual como el cuerpo, con una homeostasis psíquica, necesita equilibrarse. Entonces, esta sensación dolorosa no la puede sostener esta persona, así que se compensa psíquicamente diciendo, no necesito a nadie, yo soy muy buena, muy bueno, soy excelente, mejor que muchos, y aparece el orgullo para nivelar esto. Pero, por debajo, para que exista finalmente esta dinámica equilibrada, hay algo que se llama motivación carencial. De manera como a hurtadillas, esta persona va a buscar con una actitud llenar el vacío de la sensación de que no vale, que no siente, que no es visto, que es invisibilizado, que no merece. Y entonces, ¿qué hace? Con su actitud es lo opuesto a su discurso. Trata de ser el centro de la atención, llamar la atención de los demás, buscar ser amado, deseado, ser visto, ser visibilizado. Entonces, esa dinámica es más compleja, pero esa dinámica ocurre en todos los eneatipos. O sea, en este caso, lo superficial como el orgullo, lo que está compensando abajo el orgullo, que es lo opuesto, y después una actitud que va en contradicción con lo que dice. Yo no necesito a nadie ni me importa a nadie, pero es una persona que busca ser el centro de la atención para compensar eso. Y esa dinámica es la que se mantiene, y si la persona no la logra ver, va a permanecer en el tiempo y le va a llevar al sufrimiento, porque va a estar constantemente buscando en los demás el valor. Ese es el error, buscar que yo valgo si los demás dicen que valgo, y si los demás dicen que yo no valgo, yo me siento miserable porque no valgo. Esa es la dinámica que está en el 2, y por eso sufren. Vámonos al 3. El 3, el eneatipo 3 es conocido como la vanidad. Es alguien, un carácter extrovertido, bastante frío y pragmático. Se dice, busca el éxito profesional, busca sobresalir sobre los demás. Es alguien que siente honestamente, no por sobrecompensación, siente honestamente que es mejor que los demás. No solo es mejor, es bueno. Yo soy bueno y soy mejor que los demás. Pero eso no le basta. Lo tiene que demostrar empíricamente en el mundo. Tiene que recibir el premio. Cuando recibe el trofeo, el premio, el mejor, ahí recién se queda medianamente tranquilo o tranquila. Y eso es una faceta que aparece en la vanidad, que es el narcisismo. Una faceta del narcisismo no es solo mirarse en el agua y enamorarse de sí mismo, no de la propia imagen, sino que el narcisismo en un núcleo más profundo es yo y el mundo somos uno, no hay una separación. Entonces necesito que el mundo me diga que es verdad lo que yo digo. Entonces volvemos, se proyecta en lo externo y son poco empáticos, porque cuando yo y el mundo somos uno, no existen los otros. Por eso es que los tres en esta actitud se vuelven seres un poco fríos, poco empáticos y pragmáticos, que llevan a hacer para conseguir su éxito cualquier cosa, en líneas generales. El 4, para no apurarme. Perdón, tú me dices, tú vas al ritmo. Las personas muy necesitadas de reconocimiento, ¿serían orgullo o serían vanidad? Es distinto porque la base es distinta. El orgulloso, su base nuclear es alguien que sienta que no vale. O sea, el valor del ser, hay una distorsión cognitiva. No existe tal cosa. No existe un ser humano que valga más que otro. Pero esto se llama fijación. El eneatipo 2 cree que sí. Cree que él o ella sabe cuánto valen los seres humanos y se compara y siente que vale menos. ¿Sí? Eso le pasa, su conflicto es esa es su distorsión. El cambio, el 3, su origen es el miedo. No tiene que ver con esto, con un complejo de inferioridad. El 3 está luchando con su propio miedo interno, no ha integrado ciertos fenómenos emocionales, y uno de los que no ha integrado es algo que
tiene un terror interno. A pesar de su seguridad que muestra el 3, está sobrecompensando una inseguridad profunda. Tiene tanto miedo que no se atreve a mostrarse a sí mismo. Por eso es que los 3 se muestran como una careta, como alguien con una imagen ya construida, dibujada, diseñada. Dice, como que le preguntara al mundo, ¿cuál es la mejor imagen que hay que mostrar de éxito y valor? Esta. Y se disfraza así y nos muestra esa imagen de todo, pero no es realmente quién es, porque teme mostrar a quién realmente es. ¿Sí? Entonces hay el miedo ahí. El eneatipo 4. El siguiente, ajá. Tú regulas mi ritmo, tú me dices, apúrate, tú me dices. Tú échale el 4. Pero rápido. Muy bien. El eneatipo 4 es un carácter de esta tríada emocional, los 3 de la tríada emocional, un introvertido. Este es el introvertido del eneatipo 4. Esto es considerado como la envidia. Se le dice la envidia porque ahí hay un rasgo principal de él. La envidia como sensación de que los demás son más felices que yo, los demás tienen más cosas que yo, y sufre por eso, porque no es reconocido en el mundo por quién es. Es un carácter sensible, es el emocional, siente un torbellino interno los 4, que realmente siempre siente como un conflicto interno. Aparecen sensaciones de insatisfacción. Es un carácter que tiende a la depresión también un poco, porque siente que el mundo no lo reconoce, porque en su fuero interno los 4 no dicen algo, que es como algo privado que tienen, es que se sienten especial y no son reconocidos por el mundo en lo especial que ellos son, y por eso sufren, y por eso les viene su sistema de depresión, su frustración, su ira también. Los 4 generan mucha ira no manifestada. Es por su sensación de no reconocimiento con el mundo, de esta sensación de ser especiales y el mundo y no ser vistos por especiales que son. En la escuela Naranjo decía, es una vanidad frustrada de un 4. Pero se muestran como alguien muy frágil, que se autovictimiza, pobre de mí, etc. Es como uno de los que más se victimiza. Entonces, uno tiende a proteger a los 4 más que nada porque lo ve como alguien tan frágil. Entonces, esto de vanidad frustrada parece que no aparece, pero está dentro del descriptor interno del 4. ¿Sí? Sigo, ¿no? 5. Aquí entramos a la triada del pensamiento mental. Estos eneatipos se identifican con el pensamiento, o sea, no tienen mucha conexión con lo emocional, más conexión con el pensamiento. Identificarse con un halo es darle valor. Ellos le dan más valor al pensamiento, a la lógica, a la razón. El eneatipo 5 es un introvertido, es el más introvertido de los eneatipos. Es una persona que se denomina la codicia o la envidia, porque acumulan cosas, acumulan saber, conocimiento, tienden a ser muy eruditos, porque acumulan información, porque la triada que es del miedo ahí también, aparece el 6 ahí como descriptor del miedo. El eneatipo 5, en la lucha con el miedo, necesita, dice, saber qué es lo que opina, saber más que el médico si me tengo que atender. Y se vuelve ermitaño, agorafóbico a veces, no quiere estar, se vuelven excéntricos, viven en su mundo, en su cueva, y que nadie se meta, no sé qué. Entonces, ese es uno de los caracteres más retraídos, ¿sí? Más difíciles, podríamos decir, del eneagrama, porque cuesta conocerlos, porque tienen una sensación interna de empobrecimiento y sienten inconscientemente que solo se pueden salvar ellos mismos, que no pueden contar con las demás personas. Por eso es que se cobijan en sí mismos y en su propia cueva, ¿sí? Después viene el 6, el eneatipo 6. Aguántame tantito, ahora sí, vamos a escuchar un poco de música, si te parece bien, Pablo. Por supuesto, me encanta la música, así que soy músico. ¿Sí? Así que, bueno, ay, te traigo vuelto loco, ¿verdad? No tanto, vamos bien. Bueno, es que yo quiero comentar algo antes de ir a escuchar esta canción que vamos a escuchar. Al final del programa los voy a dejar con música sufi para que entremos en este sentimiento y en esta onda sufi, y para que conozcamos la espiritualidad del Medio Oriente. Bueno, a mí me gusta mucho, es muy rica, pero sí, eso va a ser al final del programa. Ahorita vamos a oír una canción, pero antes les quiero platicar que, bueno, ya que estamos hablando de conocernos a nosotros mismos, ¿para qué conocernos a nosotros mismos? Para conocer nuestras debilidades y también nuestras fortalezas, a fin de hacer más fácil nuestro camino y para poder alcanzar nuestras metas, nuestros anhelos, pues para ser más felices. Y yo agregaría algo muy importante.
para encontrar la esencia divina que hay en nosotros. Solo en el interior de nosotros mismos podemos encontrar nuestras propias respuestas y nuestra conexión con Dios y también nuestra dicha más profunda. Por eso es importante autoconocernos. Busca dentro de ti mismo y encontrarás a Dios. La Kabbalah plantea que hemos venido a revelar luz a este mundo, a ayudar a que este mundo sea mejor. Es el concepto de Tikkun Olam que ojalá recuerden, comentaron Graciela Kobe y el maestro Mario Sabán en programas anteriores. Pero solo conociéndonos a nosotros mismos podemos encontrar nuestra propia luz para ser entonces la luz del mundo que dice la Biblia en Mateo 5, debemos ser. Y entonces resulta que trabajar con nosotros mismos, en nuestro autoconocimiento, en ser mejores personas, pues, y en ser también más felices, no es solo una cuestión personal, es un compromiso con el universo mismo. Resulta que, ¿a poco no? Todos queremos un mundo mejor, pero eso sí, que lo haga el otro, ¿no? Porque un mundo mejor solo se puede lograr si somos mejores personas. No se puede ir de lo general a lo particular, tiene que ser al revés, de lo individual a lo general. Solamente mejores personas van a construir mejores familias, mejores instituciones, mejores sociedades, una mejor humanidad. Solo seres humanos justos, comprometidos, solidarios y también felices podrán crear un mundo mejor. Solo personas felices podrán crear un mundo feliz. Ya lo comenté en una ocasión, como lo dijo Nelson Mandela, es tu luz y no tu oscuridad lo que el mundo necesita. Bien dicen que no se puede cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar tú. Debemos dejar de esperar que el otro cambie, que el otro haga, que el otro se comprometa y empezar a cambiar nosotros, empezar a ser nosotros, empezar a comprometernos nosotros. Y habrá cosas que no se pueden cambiar, pero hay otras que sí. Pero lo que siempre puedes cambiar es lo que haces al respecto. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y haz un cambio. Así pues, como decías, Pablo, hace ratito, siempre hay que empezar por uno mismo, por la persona que está en el espejo. Vamos a escuchar esta canción que se llama The Man in the Mirror de Michael Jackson, el príncipe del pop. Y Pablo, la puedo de ver, se va a escuchar en radio, aquí en el video no. Todos los que nos escuchen en www.radio.pasión.us, pasión con doble S, la podrán escuchar nosotros aquí, te la debo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pero estamos de regreso. Estoy platicando con Pablo Valladares Loncomilla, ¿lo dije bien? Perfecto. ¿Sí? Él es instructor y maestro de Enegrama, esta herramienta para el autoconocimiento y la sabiduría interior. Él es fundador y director del Instituto Pablo Valladares. Y estábamos hablando de los eneatipos. ¿Nos ibas a platicar cómo es el eneatipo 6? Sí, había pasado por el 5 un poco rápidamente y ahora podríamos ir al 6. Dentro de los eneatipos estábamos hablando del eneatipo 5, que es parte de la tríada del pensamiento, y junto con el 6 y el 7. Decíamos que el eneatipo 5 era un introvertido, el más introvertido de todos, y que se autocobija y se encierra en sí mismo y tiene una doble característica. Es como hipersensible e hiperfrío a la vez. Tiene como una dualidad presente. Se aísla a los demás como sistema de defensa ante los estímulos que lo agobian, se aparta del mundo emocional, mentalmente, el eneatipo 5, y por eso después sufre también.
Entonces, eso es su respuesta al miedo, porque después viene el eneatipo 6, que está representado como el miedo. El eneatipo 6 es el que lucha contra su miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, podríamos decir, que tiene que ver con los deseos. El miedo está asociado, como decía Krishnamurti, al deseo. Mientras mayor hay deseo, mientras mayor expectativas hay, más ansiedad y miedo hay. Y también el miedo está asociado al no aceptar lo verdadero y cierto. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean y no aceptamos lo verdadero y por eso sufrimos también en el miedo. En este caso, representativo del miedo es el eneatipo 6. Y el eneatipo 6 se caracteriza por esta sensación de evitar el miedo, ¿sí? Porque en su experiencia interna se siente inseguro de sí mismo. Es alguien que en la infancia, por la educación que tuvo, la formación con una imagen autoritaria, poderosa, perdió seguridad en sí mismo, en sí misma, y ya después no es que no confíe en el mundo, como se proyecta. Esta persona diría en su discurso público que no confía en los demás, que el mundo es peligroso, pero en realidad, inconscientemente, lo que no puede ver es que perdió la confianza en sí mismo, la fe. Lo opuesto del miedo es la fe, no solo la fe espiritual, sino que la confianza en mí. Por eso es que tiene que reconstruir eso, porque si no aparecen características como la ambivalencia, la inseguridad, la búsqueda, por supuesto, de seguridad. Dudan constantemente. Es una persona que está dudando constantemente de qué hacer, no hacer, prefiere a veces retirarse ante esa imagen de haz porque por lo menos te queda la experiencia. El 6 prefiere no hacer antes que arriesgarse. Entonces se genera una dualidad también con el mundo y con las personas. No pueden confiar plenamente en los demás porque no confían plenamente en sí mismos. Y ahí aparece su sistema de defensa, que es la proyección. Proyectan estas cosas interiores en los otros. Los demás son culpables. En los discursos de los 6 de pareja dicen, tú no me das seguridad. Si me quisieras como dices, tú me darías seguridad. Así que no me quieres tanto. No pueden ver que son ellos el producto de su propia inseguridad. Entonces la respuesta al miedo está eso, proyectar este miedo a otros y no reconocer la falta de introspección y la falta de confianza que tienen en sí mismos. Okay, después viene el eneatipo 7. Tú me interrumpes y me preguntas cuando quieras nomás. No, ¿Sí? te iba a decir que el 7, venga. Vamos con el 7. El 7 es el extrovertido de esta tríada, porque el 5 y el 6 son personas introvertidas. En cambio, el 6, que es considerada la gula, le dicen, representado, es un extrovertido, un sensorial extrovertido. El 7. El 7, perdón. El 7 es un extrovertido, un sensorial extrovertido. Se conoce como el alma de la fiesta. Un carácter hedonista, expansivo, siempre busca los placeres de la vida y rechaza todo lo que sea lo contrario, el displacer, la tristeza, la pena. Eso no lo quiere ver, no se quiere contactar con eso, solo se quiere contactar con cosas que le den satisfacción, con lo bello de la vida, pero no quiere ver las cosas negativas, o como hablábamos de la integración de los aspectos más oscuros a veces, o elementos que puedan causarme cierta tristeza o dolor, pero que son importantes de ver. El 7 no lo quiere hacer. Así que se polariza en esta imagen. Aparece también como otro descriptor en los 7, el narcisismo. También se vuelve, incluso en este narcisismo, como que cree que tiene facultades enormes para hacer un montón de cosas. Se creen casi como Dios de repente los 7. Aparece como elemento sistema de defensa esta indulgencia que tienen o racionalización. Ellos nunca tienen culpa por nada. Siempre se liberan de la culpa. Dirán, bueno, todos nos equivocamos, se caen los aviones, ¿cómo no me va a caer yo? Pero nunca asumen responsabilidad por nada ni nadie. Entonces se vuelven también personas bastante poco empáticas con los demás. Las parejas dicen que son muy poco empáticos los 7, porque siempre están polarizados en el futuro, nunca en el presente. Cuando las escuelas orientales hablan de estar aquí anclado en el aquí y ahora y presente, eso para los 7 no existe. Ellos siempre están proyectados en el futuro y en los placeres o viajes futuros, nunca en el aquí y ahora. Esa es su forma de escapar del miedo. Okay. Ahora, sigo, la tríada arriba, la tríada del cuerpo, la tríada sensorial, del instinto. Están los eneatipos 8, 9 y 1. Voy a hablar del 8. El eneatipo 8 es un carácter que se define como la lujuria de su pasión. Es un carácter extrovertido, es el carácter más fuerte de los eneatipos.
Es alguien que aprendió de niño, la vida es dura, la vida es una selva y sobrevive el más fuerte. Así que me voy a transformar en el más fuerte. Acá no hay punto medio, así que uno puede ser depredador o depredado. Yo voy a ser depredador, como en la película. Así que aparece el carácter más duro, pragmático, frío, desconectado de sus sentimientos y emociones. Se habla también aquí, aparece alguien castigador también, como una especie de verdugo. Un carácter generalmente de estatura de personalidad hipermasculino. O sea, hay más hombres que mujeres en este eneatipo, insensibles, a veces se ponen tremendamente concretos y pragmáticos, vengativos, a veces en algunos descriptores de Claudio Naranjo, otro aparece como carácter sádico, o sea, que de alguna manera disfrutan imponiendo su fuerza, sienten que la vida hay que tomarla, y si no es hay que tomarla a la fuerza, así hay que hacerlo. Se vuelven tan insensibles que necesitan experiencias extremas, por eso es que se asocia, se dice, a la lujuria, en el sentido de los excesos en las cosas. Como no sienten, porque se han desconectado de su sensibilidad, de su ternura, de sus emociones, necesitan experiencias extremas para sentir, o sea, como tirarse un paracaídas, exponerse a riesgos grandes, y ahí ellos dicen, ahora me siento viva o vivo si sufro eso, porque si no, no sienten el valor de la vida. Se han hecho tan insensibles que necesitan cosas extremas para poder sentir. Eneatipo 9. El eneatipo 9 es un carácter introvertido que aparece ahí como en la inconsciencia en el triángulo. La inconsciencia en el triángulo del eneagrama, inconsciencia, miedo y vanidad. El eneatipo 9 es un carácter que se muestra externamente como alguien muy amable, muy afable, es como bonachón un carácter, pero internamente, inconscientemente, es uno de los caracteres más indolentes, ¿sí? Aparece el tema de esta pereza espiritual también. Le cuesta sumergirse, como tú decías, el querer conocerse a sí mismo, le dices tú, conócete a ti mismo, tienes que estudiarte a ti mismo, profundizar en ti. No, muchas gracias, diría un 9. No quisiera. Hay una pereza que se llama pereza espiritual. Hay lo que se define pérdida de ser. Este eneatipo, por su experiencia en la infancia, se desconectó de sus necesidades y ya después, como no se conectó con sus necesidades mentales, emocionales, sensoriales, físicas, perdió tanto contacto con estas necesidades que ya después no sabe lo que quiere ni lo que siente realmente. Es la persona que uno le dice, ¿dónde quieres ir? Un grupo de amigos, ¿vamos a la playa, al campo, al cerro? No importa, decídanlo ustedes. Yo voy donde va la mayoría. No, pero ¿qué quieres tú? Dinos, ¿la playa o el campo? No sé, todo me gusta. Ustedes decídanlo, yo los sigo. Se transforma en alguien así que no es capaz de decir porque no sabe lo que quiere ni lo que siente. Y como se ha vuelto indolente con respecto a sí misma o sí mismo, también se vuelve indolente externamente. Le cuentas cosas y como que no las logra sentir, como que no sintiera el dolor o la empatía de la sensación con el otro porque perdió contacto consigo misma. Entonces tiene que hacer un trabajo para integrarse nuevamente consigo misma. Y para cerrar, desde la tríada, el eneatipo 1, un carácter extrovertido, se le dice el resentimiento, la ira y el perfeccionismo. Es un carácter controlador, muy perfeccionista, le gusta controlar todas las cosas, ¿sí? Obsesivo compulsivo en algunos casos, cree tener la razón en las cosas. El eneatipo 1 se para inconscientemente de un lugar que es una superioridad moral o intelectual con respecto a las demás personas. Así que en el fondo él siente resentimiento e ira porque siente que los demás son imperfectos y malos y los culpa por el resultado del mundo. En el fondo, como internamente diría el uno, si las personas fueran perfectas y buenas, el mundo no estaría así. Y le da rabia eso, porque es proyectado, porque le va a dar rabia con respecto a sí mismo, con su propia imperfección, pero no trabaja en eso. Tiene ira en el corazón, decían los antiguos místicos, ira cordis. No acepta las cosas como son, el mundo como es, en virtud de lo que él siente que debería ser. Así que rechaza lo que es en función de lo que él o ella cree que debe ser. Tiene como una especie de ecuación interna el eneatipo 1. Las cosas tienen que ser así. Y si las cosas no calzan o las personas no calzan con eso, él las rechaza. Porque por eso es. Entonces, no acepta su ira. Su ira es inconsciente, por ejemplo, porque el eneatipo 1 no se permite ira. Porque él cree ser perfecto y bueno, y alguien perfecto y bueno no siente ira. Así que por más que uno le diga, pero si tú eres iracundo, diría, yo no soy iracundo.
ustedes me provocan la rabia. Yo no sería así, ustedes son los culpables de mi ira, yo no tengo ira. Eso es un sentimiento bajo. Claro, así que todos sus impulsos instintivos los rechaza, incluso impulsos naturales que tienen que ver con impulsos sexuales, otras cosas los ve como algo pecaminoso, algo peligroso. Así que se vuelve a veces un puritano el eneatipo 1. Así que esa es su dialéctica interna, está en conflicto interno constantemente con eso, con el mundo, las personas, pero en realidad consigo mismo. Porque tiene ira y resentimiento con él por no ser perfecto y bueno, por ser en el fondo como un pecador, como que no quisiera hacer eso, quisiera volverse perfecto y bueno sin hacer nada, ¿no? Sin hacer un trabajo interior, como tú decías, y le molesta no serlo, ¿sí? Entonces, y siguen atrapados. Entonces, bueno, en líneas generales, claro, tú hablabas del autoconocimiento como algo transformador, exactamente, el poder ver estas dinámicas internas. El mapa es mucho más extenso en cada eneatipo, pero el poder ver estas dinámicas que mencioné, las que me bloquean, me da la posibilidad de liberarme de eso, salir de la cárcel, como decía Gurdjieff, y poder conectarme con quien realmente yo soy, que es mi esencia y mi ser. Somos seres, en la escuela antigua del Enneagrama sería, somos una esencia, en nuestra naturaleza es espiritual, no esta estructura de personalidad que se dinamiza con el condicionamiento externo, con la información que recibo en la vida humana. Identificarme con eso es lo que me lleva al sufrimiento. Y el enneagrama patrocina la vuelta a mi ser, a mi esencia, donde es trascendente, integral, autoevolutiva. Ahí está el desarrollo y evolución, mira, no en esta sustituto del ser, como dirían, que es el ego, como sustituto del ser real, de quienes realmente somos. Ego y sustituto del ser, eso me gusta. Ego sustituto del ser. A ver, varias cosas. Lo dijiste muy rápido y voy a hacer hincapié. Esto es como una asomadita muy superficial al enneagrama. Es obviamente muchísimo más profundo y muchísimo más enriquecedor, pero bueno, en un programa de radio nos come el tiempo y bueno, pero es de verdad una herramienta bien bonita, bien profunda y bien poderosa. Entonces, a ver, el rollo es, nosotros podríamos identificarnos con alguna de estas eneatipos, claro, para decir, caray, ando cogiendo de aquí, trabajarlo internamente. Podríamos identificarnos principalmente con uno y tener también un poquito del otro, no es que sean excluyentes. Sí, claro, o sea, en el fondo uno podría decir, tenemos de todo tipo de rasgos, como la humanidad. El punto es que cada uno de los eneatipos describe ciertos rasgos principales y hay otros secundarios. Dicho de otra manera, mi tema, podría decir un 6, mi tema es el miedo. Darse cuenta de eso. ¿Por qué siento miedo? El miedo me ha inhabilitado, dicen en mi vida. El miedo me ha hecho no tomar decisiones, oportunidades que yo tenía, no las aproveché por miedo. Entonces me doy cuenta que ahí hay algo, un rasgo principal que está inhabilitando mi desarrollo. O en el caso del eneatipo 1, la ira y el resentimiento. O sea, es decir, estar sumergido en la ira y el resentimiento, que puede ser con mis padres, con no sé qué, con mis parejas, ese sentimiento negativo no me ha permitido desarrollarme porque sigo atrapado en eso. Eso es identificarse. No puedo abandonar la ira. Es como alguna vez alguien me decía, una mujer me decía, a pesar de que se había casado de nuevo y tenía hijos, me decía, no puedo dejar de tener rabia con mi ex marido. Y ya se habían separado hace 20 años, pero seguía sintiendo rabia e ira con respecto a él. Entonces me atrapa algo negativo y no me deja salir. Entonces cada uno de los eneatipos nos muestra un conjunto de rasgos enormes, yo mencioné pocos, es un mapa gigante, pero nos muestra que ciertos rasgos principales son los que me están inhabilitando en mi desarrollo. Eso es lo que, en líneas generales. Oye, a ver, y bueno, hay un instructor como tú, hay varios instructores, pero un instructor así buenazo como tú, nos va guiando en este acercamiento al enneagrama para que nosotros podamos identificarnos, porque habrá quienes digan, no, ¿sabes qué, Pablo? Yo no me identifiqué con ninguno, ¿no? Pero dices, claro, no te identificaste, no te quieres identificar. Un instructor como tú,
nos guía, o sea, porque, bueno, esto fue un acercamiento muy general, pero un instructor nos lleva de la mano, por decirlo así, para que podamos trabajar en este enegrama, trabajar en la identificación, trabajar en precisamente en aquello que detectemos que es lo que nos está fallando o perjudicando. Así es, o sea, la idea de un guía en el enegrama o instructor es mostrar, pues, como un guía, mostrar, guiar para que la persona pueda ver algo que no está viendo. Puso el ejemplo del 1. Los eneatipos 1, si uno conoce, se dará cuenta que no reconocen su ira y el resentimiento que tienen. Entonces, lo primero sería que guiarlos para que puedan ver la ira que realmente les carcome muchas veces, que sufren por eso. ¿Sí? Entonces, importante cuando se dan cuenta de que realmente han sentido ira y resentimiento con la gente, con sus padres, con sus parejas, etc., y ese sentimiento los ha corroído por dentro, recién ahí se puede dar un trabajo. Entonces, lo primero es ver, poner luz, darme cuenta que ahí está, ¿sí? O en la tipo 3, que no puede reconocer su miedo y otros aspectos que están ahí. O el 8, que ha negado aspectos tan profundos como la ternura, el amor, la sensibilidad, la fragilidad también humana, ¿sí? Los ha negado. Entonces, al negar nos fragmentamos, eso es lo que pasa, al negar aspectos nuestros nos dividimos y nos fragmentamos y por eso entramos en contradicciones. La fragmentación es contradicción, dolor, sufrimiento. Entonces, debemos integrar los elementos. Una vez que nos integramos, por supuesto que somos seres más plenos y felices. ¿Sí? Así que hay eso, el eneagrama nos muestra un mapa de fenómenos y rasgos que hay que integrar. Eso es lo clave. Y uno como guía intenta, por supuesto, mostrar a la persona eso que está, que uno puede ver después con los años de trabajo. Sí, podemos decir que en realidad este programa de hoy es una invitación para que la gente se acerque a conocer esta herramienta de trabajo personal que es el eneagrama. Esto es una muestrita de cómo es, pero en realidad lo que estamos haciendo es una invitación. Acérquense, de verdad, es una herramienta bonita, profunda, de trabajo fuerte. Vale la pena acercarse. Pablo, un minutito, algo más que quieras comunicarnos, compartirnos. Sí, como herramienta o sistema, como decías tú, el autoconocimiento tiene que ver, como decía Gurdjieff, con conocer la mecanicidad que hay en nosotros. En las escuelas antiguas del eneagrama aparecen los centros, funciones mentales, centro emocional, centro motriz, etcétera, y que funcionan de manera a veces automática y mecánica y no sabemos nosotros que está funcionando cada una de esas funciones. Entonces Gurdjieff decía, para conocer la máquina o el funcionamiento de esto, debo profundizar en mi interioridad y hacer un trabajo a través de este sistema en particular. Hay otros, por supuesto, y este sistema en particularidad me va a ayudar a conocer aspectos del centro mental, cómo funciona, del centro emocional, el funcionamiento y dinámicas que tiene, y del centro corporal también, y cómo se relacionan. Eso explica otro fenómeno, fenómenos interrelacionados entre estos cuerpos o mentes internas del ser. Entonces, la invitación es esa, hacer un trabajo de autoconocimiento implica conocer aspectos específicos que en este sistema en particular están descritos. Hay ya descriptores completos de cada uno de estos funcionamientos o cuerpos. Así que en la medida que me conozco a mí mismo, me voy desarrollando, puedo desarrollar mi conciencia y puedo transformar y cambiar cosas. Así que esa es la invitación, el trabajo del autoconocimiento como un valor fundamental. Y nadie puede hacer ese trabajo por mí, nadie más. Solo yo puedo hacer ese trabajo. Eso es lo valioso. Okay. ¿Y tú que me escuchas, con cuál de estos eneatipos identificaste? Ahí te lo dejo. Lo voy a dejar para la gente. Perfecto, muy bien. Buena tarea. Sí, me parece. Sí. Pablo, ¿tienes una página de Facebook? ¿Nos dices cómo localizarte, por favor? Sí, aparece Instituto, el Pablo Valladares, aparece en Instagram, también en Facebook, también como fanpage, etcétera, sí, y otros perfiles que aparecen, principalmente Instituto Pablo Valladares. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden ver el tema de las charlas que damos a veces charlas gratuitas, workshops, diplomados tenemos en el instituto para quienes quieran profundizar en esta herramienta, y también parte de las escuelas del Cuarto Camino también están asociados en esta herramienta, así que ahí nos pueden
encontrar. Instituto Pablo Valladares, también hemos subido videos a YouTube, canal de YouTube, etcétera, para que lo puedan también ver y que son de acceso gratuito también. La idea es entregar esta herramienta de conocimiento y sabiduría para todos y todas. Oye, ¿y manejas temas de escuela pitagórica? Sí, bueno, desde niño estudié varias cosas, sí, son temas que me apasionaron desde muy pequeño, así que también, claro, he profundizado mucho en eso desde muy pequeño. De hecho, tuve muchos amigos y amigas que eran maestros de estas escuelas cuando yo era niño, así que tuve acceso a su biblioteca y también a esta enseñanza. Oh, Pablo, te volveré a buscar. Bueno, cuando quieras, un gusto, un placer, Porque le ese es agradezco. un temazo. Sí, Siempre pensamos en Pitágoras, matemáticas y el rollo espiritual de Pitágoras. O sea, la escuela mística de Pitágoras es extraordinaria y bastante desconocida en realidad. Claro, Sí. Hablan del teorema de Pitágoras, que entre paréntesis ni siquiera es de Pitágoras, pero bueno, así que para sorpresa de muchos, la escuela pitagórica es tremenda, es parte de las escuelas místicas más profundas, que así como la platónica también después, que también se conoce poco también. A veces de Platón solo se conoce lo vinculado a Sócrates, pero desde el punto de vista más bien de la literatura filosófica, pero la escuela platónica es muy, muy, muy profunda también, etcétera. Sí, son temas apasionantes. Te volveré a buscar, Pablo. Muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2021. Gracias a toda la gente que hizo el favor de escucharnos. Les quiero recomendar unos libros y unas películas que no tienen nada que ver con el tema de hoy, pero yo se los quiero recomendar. Una es la película Los Cuatro Acuerdos, esa más bien tiene que ver con la Kabbalah. Ya es una película que tiene algunos añitos, ojalá la puedan encontrar, sobre todo la 1. Ajá. También está, no, ya me equivoqué, es el libro Los Cuatro Acuerdos, perdón, el libro Los Cuatro Acuerdos y la película El Secreto, esa es la que tiene que ver con Kabbalah. Y también hay otra película muy interesante que se llama Si Yo Hubiera. Es muy buena película, Si Yo Hubiera. Y este fin de semana vi con mi marido una película de dibujos animados, esta sí reciente, del año pasado o antepasado. Me parece interesante. Se llama Soul, S-O-U-L, Soul. Ahí se los recomiendo. Quiero mandar saludos al doctor Salvador Calvo, a Raúl Castañeda, a Andrés Gilberto Flores. Yo ando malón ahora de la garganta, los cambios de clima. A mi prima Adriana Rivera Beltrán, primaza de mi corazón, gracias por tu apoyo. Y a todos los descendientes de la gran familia Rivera Hernández. Recuerden que los espero los miércoles a las 7 de la noche, la repetición los viernes a las 9 de la mañana, siempre en www.radiopasionus.com, pasión con doble S, y que también pueden buscar los videos en el canal de YouTube de la radiodifusora y en el buscador de Google poniendo Evolución 2021 Claudia Asúnzolo. Quédense con la excelente programación de Radio Pasión. Yo los dejo con esta música sufí que les comenté. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, donde sea que estén, sean libres y felices. Pablo, te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Claudia, la invitación, un honor, así que un gusto, cuentas conmigo cuando lo necesites. Te voy a buscar, no sé, agrado. A lo mejor no tan pronto, pero te voy a buscar. Perfecto, estamos en contacto, ¿ya? Ya estamos en contacto. Un abrazo, muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego, saludos a Chile. Hasta luego, gracias.